Hola, ¿qué tal? Bienvenido al vídeo número 7 del curso de PHP para WordPress. Seguimos avanzando en nuestro conocimiento de PHP y hoy vamos a ver una parte fundamental en cualquier lenguaje de programación, como son las funciones. Y lo primero es saber qué es una función. Una función no es más que un bloque de código que realiza alguna operación y al que ponemos un nombre. Las funciones nos permiten reutilizar código. Esa es la principal ventaja de utilizar funciones, pero también tienen otras ventajas como es estructurar el código en módulos más pequeños y manejables. Las funciones las podemos crear nosotros o utilizar funciones creadas por otras personas, como por ejemplo las que trae por defecto PHP. Así que vamos a ver cómo podemos crear nuestras propias funciones. Lo primero que tenemos que hacer es declarar la función, ¿vale? Vamos a poner aquí declarar y las funciones se declaran con la palabra clave función seguido del nombre de la función. Nombre función, que si tiene más de una palabra tiene que estar separada por el guión bajo, ¿de acuerdo? A continuación abrimos un paréntesis y dentro del paréntesis pueden ir unos parámetros. Así que podríamos tener parámetro 1, vamos a poner 1, coma, es decir, los parámetros tienen que estar separados por coma, etcétera, ¿vale? Puede tener muchos más parámetros. A continuación abrimos las llaves y dentro de las llaves es donde nosotros vamos a crear el código que queremos que se ejecute cuando llamemos a la función, ¿de acuerdo? La función puede devolver un valor utilizando la palabra return. ¿Vale? Pues esta es la estructura de una función. Después lo único que haríamos es llamarla. Vamos a poner aquí llamar y simplemente es poniendo el nombre de la función seguido de los paréntesis y punto y coma detrás, ¿vale? Pues así de fácil podemos crear nuestra función. Vale, pues ahora siguiendo esta estructura que ya hemos creado, vamos a crear nuestra primera función, que va a ser una función muy sencillita, ¿vale? Así que empezamos declarando la función, pues como ya sabemos, función. Aquí la ayuda de Visual Studio ya nos está indicando qué tenemos que hacer. En primer lugar, poner el nombre, que le vamos a llamar saludo. Y aquí nos ha salido algo nuevo, que es el return time, y lo cual significa que podríamos poner el tipo de dato que va a devolver la función, ¿vale? Podríamos poner aquí, pues por ejemplo, string, como hemos visto ya los tipos de datos que podemos utilizar en PHP, pero bueno, no es obligatorio. Esto lo podemos quitar, que es lo que vamos a hacer ahora, y lo dejamos como está. ¿Vale? Y tampoco vamos a poner ningún parámetro de momento, porque esto es opcional también, esto no es obligatorio, ¿vale? Entonces, de momento vamos a hacer una función muy sencilla y aquí dentro vamos a utilizar return para devolver un valor y ese valor simplemente pues va a ser una cadena de texto que va a ser hola, ¿cómo estás? Ponemos nuestro punto y coma y ya tenemos hecha la declaración de la función. Ahora lo que podemos hacer es simplemente llamar a esta función y lo vamos a hacer para imprimir el contenido que devuelve esa función es utilizar un eco y ponemos saludo, que es el nombre de la función, y punto y coma. Y ya solamente nos quedaría actualizar la página para mostrar el valor que retorna la función. Pero antes vamos a comentar la primera función del esquema que hicimos porque si no nos va a dar error, ¿vale? Porque va a esperar unos parámetros y además está retornando un valor que no es válido. Entonces, ahora sí, ya tenemos preparado esto, recargamos la página y efectivamente pues aquí tenemos nuestro resultado, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que devuelve nuestra función. Y a esta función pues la podemos llamar varias veces. Vamos a añadir aquí un salto de línea y la vamos a llamar otra vez. Recargamos la página y efectivamente se vuelve a ejecutar y nos devuelve el mismo resultado, ¿vale? Pero aparte de esto, lo que vamos a hacer es que el resultado pueda cambiar dependiendo de lo que nosotros le enviemos a la función, ¿vale? Vamos a utilizar los parámetros que vimos aquí en el esquema que hicimos, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer unos cambios. Vamos a decirle que va a recibir un parámetro que se llama nombre y aquí le vamos a cambiar las comillas simples por las dobles para incluir ese parámetro. Esto se puede hacer de varias formas, ¿vale? Una es esta y aquí vamos a poner, por ejemplo, entre llaves, pues precisamente ese parámetro que se llama nombre, ¿de acuerdo? Vamos a separar esto y ahora cuando llamemos a la función ya nos está avisando Visual Studio que aquí hay un error porque esta función tiene que recibir obligatoriamente un parámetro, ¿vale? Así que lo vamos a hacer, vamos a mandarle, por ejemplo, aquí el parámetro Luis y aquí le vamos a mandar María, por ejemplo, ¿vale? Pues ya está, ahora vamos a recargar la página y a ver qué ocurre. Pues efectivamente aparece lo que le hemos dicho que haga, ¿vale? Le hemos dicho en uno que salude a Luis y otro que salude a María, ¿de acuerdo? Otra cosa que podemos hacer es ponerle un parámetro por defecto. Por ejemplo, digamos que nombre es igual a Pepe. Entonces, si nosotros llamamos a esa función sin
enviarle nada y en la segunda vamos a seguir enviándole María, ¿vale? Aquí ya tenemos este parámetro por defecto, entonces si le llamamos a la función sin enviarle nada, lo lógico es que se imprima el nombre Pepe, ¿vale? Vamos a recargar la página y efectivamente pues aquí está Pepe y en el segundo pues sigue apareciendo María, ¿vale? Porque en este sí le hemos enviado el parámetro y en este no. Este resultado que estamos devolviendo lo podemos hacer simplemente con una simple concatenación, que es lo que hemos visto hasta ahora. O sea, esto sería equivalente a hacer esto, return, y aquí vamos a poner comillas simples, por ejemplo, hola, y aquí concatenamos la variable nombre, volvemos a concatenar y ponemos como, entre comillas, claro, ¿cómo estás? Y ya está, ya estaría, ¿vale? Esto es equivalente, o sea, es hacer lo mismo. Vamos a recargar la página, pero antes vamos a comentar la primera línea porque si no, no va a funcionar, porque solamente se puede devolver un valor. Vamos a recargar ahora y efectivamente, mira, hola Pepe, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? ¿Vale? Bueno, aquí se nos ha olvidado poner el salto de línea, que lo podemos meter aquí, recargar ahora. Ahí está. Nos falta aquí cerrar la interrogación. Vamos a recargar otra vez. Vale, ahí estaría. Bueno, es simplemente para que sepas que lo podemos hacer de las dos maneras. Podemos utilizar esta forma en la que metemos la variable nombre entre dos llaves. Eso sí, tienes que utilizar comillas dobles, ¿vale? Porque si no, si utilizas comillas simples, aquí y aquí no te va a funcionar, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente era un apunte porque te lo puedes encontrar de las dos formas también. Vamos a dejarlo como estaba, recargamos y ya está. Volvemos otra vez como lo teníamos. Bueno, pues por supuesto a una función le podemos pasar cualquier tipo de dato de los que maneja PHP, ¿vale? Así que bueno, vamos a quitar esto y vamos a crear dos argumentos que sería número 1, por ejemplo, y número 2. Y aquí, pues en vez de devolver una cadena de texto, pues vamos a devolver una operación, ¿vale? El resultado de una operación que puede ser número 1 por número 2. Ahí está. Entonces, esta la vamos a borrar. Aquí le tenemos que pasar precisamente los dos valores. Por ejemplo, vamos a pasarle 10 y 20. Vale, pues si ahora todo va bien, tendríamos que ver por pantalla 10 por 20. Vamos a recargar y efectivamente 10 por 20 son 200. Bueno, pues así funcionan las funciones, nunca mejor dicho, y es así de simple. O sea, o bien utilizamos parámetros, las podemos utilizar sin parámetros, podemos utilizar parámetros por defecto y dentro del bloque de la función podemos hacer todo lo que se nos ocurra. Incluso podríamos meter dentro de una función otra función, ¿vale? Que hiciera otra cosa. Y estas son las funciones definidas por el usuario, es decir, las que podemos crear nosotros. Pero PHP tiene muchas funciones propias que nos pueden servir de ayuda a la hora de saber, por ejemplo, pues el tipo de una variable, como ya vimos con bar_done, o también podemos saber el número de caracteres que tiene un string, por ejemplo, que mira, vamos a verlo. Vamos a pasarle un string, vamos a poner nombre otra vez, y aquí vamos a utilizar una variable del propio PHP, ¿vale? Esto también lo vamos a borrar y le vamos a pasar precisamente pues un nombre que vamos a poner que sea Antonio. Y aquí pues vamos a devolver los caracteres que tiene esta palabra utilizando una función que viene incluida en PHP que es strlen, ¿vale? Vamos a recargar la página, vale, nos da error porque me falta el punto y coma, ¿de acuerdo? Vamos a recargar otra vez y ahora sí nos está diciendo que tiene 7 caracteres la palabra Antonio. Bueno, pues como esta función en PHP hay cientos de ellas y por ejemplo pues aquí tienes un ejemplo de todas las funciones matemáticas que incluye PHP, lo puedes ver en la documentación en php.net y fíjate solamente funciones matemáticas lo que puedes utilizar, ¿vale? Por ejemplo, puedes hacer el valor absoluto de un número, vamos a hacerlo, vamos a volver aquí, esto sería número ya, aquí vamos a poner número y aquí vamos a utilizar en vez de esta función pues precisamente ABS, pues vamos a poner aquí ABS y aquí vamos a poner pues un número, claro, vamos a poner menos 60. Ahora vamos a recargar la página y como puedes ver nos está devolviendo el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número, como bien sabes, es ese mismo número sin ningún signo. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminadas las funciones, pero bueno, antes de terminarlas vamos a ver que las funciones se utilizan muchísimo en WordPress. Así que aquí tengo abierto un tema, el tema Astra, que es un tema muy conocido en WordPress y como puedes ver hacer un uso intensivo de funciones. Todo esto que ves aquí son llamadas a funciones. Como puedes observar, tienen el mismo formato que hemos hecho nosotros, ¿vale? Tienen el nombre de la función y al ser un nombre con varias palabras, la separan con el guión bajo, como hemos comentado al principio de este vídeo. Aquí vamos a ver
dónde nos lleva esta llamada, porque esta es la llamada a la función, y con la función que tenemos aquí de ir a la definición de la función de Visual Studio Code, podemos ir a donde está esta función. Así que nos vamos a ir y nos lleva aquí, ¿vale? Y como puedes ver, pues aquí tenemos la función en sí misma. Hemos ido de la llamada a la función a la propia función, y esta función hace algo, y lo que hace es llamar a otra función, esta vez del propio WordPress, en la que nos está creando un hook o gancho, ¿vale? Que esto ya lo veremos cuando empecemos a hacer un tema desde cero en WordPress. Bueno, pues con esto ya vamos a dar por finalizado el vídeo de hoy, y como siempre, practica todo lo que hemos aprendido, porque es la única manera de que lo aprendas, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en el próximo vídeo.